Hola iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Qué bendición tener un tiempo más en el que podamos dar gracias a nuestro Señor y tener esta sensibilidad de corazón al mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio poder estar el día de hoy aquí, más allá tal vez del vínculo familiar que existe. La verdad es de que creo firmemente en que Dios ha apartado un tiempo y Dios ha destinado diferentes etapas en nuestras vidas que nos permiten ser sensibles a su voz, ¿no? En base a situaciones, en base a circunstancias que a veces vivimos en nuestras vidas, Dios siempre se muestra presente, a pesar de que son buenos, malos. Dios nunca nos ha dejado en ningún momento, y este es uno de esos momentos para mí, un momento en donde le doy gracias porque pues es un privilegio compartir su palabra y es un privilegio poder hacerlo en esta hermosa iglesia Ramas Injertadas. Y antes de pasar ahora sí que a nuestra materia, a lo que venimos, hermanos, me gustaría que antes pudiéramos leer nuestra declaración de fe. Es justamente aquello que nos hace, pues, en nuestras palabras y también en intención de corazón, realmente tener ese corazón receptivo. Entonces, dice nuestra declaración de fe, dice: nosotros somos ramas injertadas y tenemos vida. Gracias a Jesucristo, su palabra es nuestro alimento y nos deleitamos en ella para dar mucho fruto. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre bueno, te alabamos y te damos gracias porque durante todo este tiempo, Señor, tú nos has cuidado, Señor, nos has mostrado tu gran amor, y eso es algo, Señor, que sabemos, Señor, que es un regalo inmerecido. Mas sin embargo, tú nos has permitido tener este tiempo, Señor. Nos has traído hasta aquí, Señor, para poder escuchar aquello que tú tienes preparado para nuestros corazones, Señor. Te ruego que tú seas con nosotros, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que nuestros corazones siempre reflejen el carácter perfecto de tu Hijo Jesús. Gracias por la vida de cada uno de los que nos encontramos aquí. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que aún no conocen de tu palabra, que aún no tienen ese privilegio, Señor, aún no tienen esa bendición, Señor. Permítenos llegar a esas personas y permite que este mensaje de amor, Señor, cubra multitud de faltas, cubra multitud de pecados, Señor, para que tú seas exaltado en todo momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Pueden tomar sus lugares. En la semana, pues estábamos ya ¿cómo se podría decir? Ya en lo último del mundial. Me da mucha risa porque hay gente que nunca jamás ha visto fútbol, ¿no? Hay muchas personas que jamás han frecuentado el fútbol, pero se ha vuelto muy bueno. Se volvió muy famoso en algún momento el tema del ICC y todo este tema. Entonces, pues la verdad es de que se ha contagiado esta fiebre del fútbol, ¿no? Y justamente yo veía a lo largo de esta semana cómo es que se han creado tantas polémicas, cómo es que ha habido tantas serie de eventos que realmente impresionan, y más aquí en México, de verdad. O sea, esta parte de la comparación entre la inteligencia artificial y lo que es México realmente es algo súper curioso, ¿no? Desde ver personas volando, ¿no?, en el Ángel de la Independencia. También hemos visto periodistas despedidos, ¿no?, porque de repente se ponen ahí medios locos con los mexicanos. Toda la dependencia emocional de una persona que tiene sobre 11 jugadores mexicanos en una cancha, e incluso desgraciadamente también hasta la muerte, ¿no? Dentro de estas celebraciones ha habido casos en donde hay personas que perdieron la vida, ¿no?, por estar en este ajetreo del mundial, ¿no? Y el tema ahorita, digo, ¿no?, pierde México y pues ya, ¿no?, como que se nos baja a nosotros el furor. Pero ahorita lo que ha estado muy latente es justamente ese sentido. Y muy distinto a lo que Messi es, que es un talento nato con el que realmente nació. No fue algo que realmente tuviera que esforzarse en algún momento tanto como Cristiano Ronaldo, pero ahora crea controversia. Y justamente quería preguntarles algo muy particular dentro de todo esto. ¿Qué es aquello que dentro de nuestras vidas marca nuestra historia? A veces diferentes sucesos, a veces de cómo tomamos decisiones. Y en ese proceso, ¿cuáles son las pruebas que revelan incluso el futuro, o el futuro de nuestra historia en este caso, o incluso de nuestras vidas? ¿Cuáles son los sucesos que realmente marcan nuestra historia? Y es justamente la misma pregunta que yo quiero hacerles el día de hoy. Es justamente el pasaje en el que hoy vamos a meditar. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 20.
Y vamos a entrar en materia porque en especial la vida de Timoteo y la manera en la que Pablo se refiere a Timoteo es una de las maneras más hermosas que vemos en la Biblia, es una de las maneras en las que incluso realmente nos sentimos motivados. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este pasaje o incluso todas las cartas de Timoteo, de la primera y la segunda, vamos a ver que realmente Pablo habla desde un corazón distinto, un corazón que realmente transforma la vida de las personas, ¿no? Y en este caso, pues en primera persona, o a quien se refiere, es Timoteo. Vamos a leer de esta manera. Las mujeres van a leer el primer versículo, después los hombres y nos unimos en el último. ¿Sale? Versículo 20 nos unimos todos. Versículo 12 empiezan las mujeres. ¿Amén? Hombres, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que Creyeron en Él, recibirán la vida eterna. ¿Vale? Después, hombres, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mujeres. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado de ellas, pelees la buena batalla. Hombres, y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Todos juntos, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué vemos en esta parte? La verdad es de que Pablo había estado pasando una de las mayores pruebas a lo largo de su ministerio. Sabemos que Pablo era una persona que realmente tiene un deseo ferviente por compartir lo que Dios había hecho en su vida. Y eso es una de las formas que yo creo hasta el día de hoy es una de las formas más efectivas en las que nosotros podemos hacer discípulos a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros viviendo una situación en donde estábamos perdidos, una situación en donde estábamos fuera de la voluntad de Dios, de repente conocemos ese mensaje de esperanza y de amor y vemos que Dios tiene este mismo deseo para con la vida de Pablo. Pablo era una persona, como bien lo dice, ¿no? En esta parte, y me gustaría que lo identificaran muy bien, un blasfemo, un perseguidor y un insolente, ¿no? Y nosotros, o las personas que en algún momento sufrieron esta persecución de parte de Pablo, a lo mejor podrían confirmar y decir, sí, cierto, ¿no? Confirmo, ¿no? A lo mejor Esteban en el cielo diría, sí, cierto, ¿no? Confirmo. Y esto es algo que realmente me llama mucho la atención porque realmente Dios encarecidamente o de maneras que realmente Pablo no puede llegar a atreverse a decir, yo fui quien buscó al Señor, ¿no? Sino más bien Dios de manera tajante es quien busca y quien llama a Pablo a un ministerio particular. Y el día de hoy vamos a ver, en base a este pasaje, cuáles son las pruebas que revelan un corazón agradecido. ¿Y por qué un corazón agradecido? Pablo ya estaba casi en las últimas instancias dentro de su ministerio. Pablo había sufrido de todo, naufragio, había sufrido que incluso lo persiguieran. Cada una de estas cosas las vivió en carne propia. Y el hecho de que tuviera pues esta disposición de hablar a Timoteo, un joven que realmente tenía disposición de seguir este ministerio, realmente lo que Pablo desea es que él entienda la manera en la que él debe de comportarse, la manera en la que él debe de llevar su ministerio, pero no desde un carácter de un maestro tal vez que en algún momento busca que sí progresemos, pero hay un límite hasta cierto punto. Pablo lo que hace ver es un corazón agradecido en la manera en la que se refiere en cada una de sus palabras. Y es muy chistoso porque vamos a ver justamente esto. ¿Cuáles son las pruebas que revelan un corazón agradecido? Y el pasaje nos muestra
3 cosas en las que Pablo realmente nunca dejó de hacer. Esas 3 pruebas revelan un corazón agradecido y esas 3 pruebas son cosas que nosotros vamos a identificar y que vamos a llevar en algún momento a cabo o incluso es un proceso dentro de nuestras vidas. ¿Cuál es esa primera cosa que nos lleva a realmente, que realmente es una evidencia de que tenemos un corazón agradecido para con Dios? ¿Sale? No tenemos que buscar o no tenemos que entender o llegar al punto en el que se encuentra Pablo en este punto, sino que nosotros desde las circunstancias y desde el contexto en el que estamos el día de hoy, me gustaría que cada uno de nosotros identificáramos en qué punto estamos el día de hoy. ¿Cuál es esa primera prueba? Y la primera es que siempre recuerda de dónde lo sacó Dios. ¿Sale? ¿Qué dice nuestro versículo 12? Doy gracias, y esto me gusta mucho porque es una manera en la que Pablo antepone primero lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en su vida antes de sus frutos. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ningún hombre en la historia, hermanos, como bien les decía, dentro del ministerio cristiano ha estado más claramente consciente que Pablo de su designación divina. ¿Y a qué voy con esto? Me gustaría que me acompañaran en Gálatas rápido, nada más es un versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ahí acompáñenme con sus vistas. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver lo que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Si se dan cuenta, hermanos, pocas personas hablan con esa seguridad en la que Dios realmente pues tiene a bien, ¿no? el llamarnos a cada uno de nosotros. Creo que es una de las formas en las que nosotros podemos llegar a, incluso en algún momento, desear sentirnos identificados, tener esa seguridad de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esto es algo, hermanos, que nos invita a ver que realmente, aún incluso de la seguridad que Pablo tenía, de la tarea y de la enmienda que él tenía de parte de Dios, en ningún momento se jactó de decir, esto es algo que proviene de mis conocimientos. Si ustedes, si nosotros recordamos, Pablo era una persona demasiado preparada, una persona que intelectualmente era alguien muy top, ¿no? O sea, estudiada de la palabra a los pies de Gamaliel. Cada una de estas cosas realmente cubrían un currículum fuerte, ¿no? Hoy en día tal vez una persona que tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero aún a pesar de todo ello, no fue la razón por la cual él se jactara, sino más bien siempre da gracias a Dios. La condición con la que se describe a sí mismo se considera de forma ascendente. ¿Y por qué les digo esto? No solo fue un blasfemo, sino también un perseguidor y un insolente, ¿no? Y esto es algo, hermanos, que hace ver realmente el carácter de Pablo. El deseo de Pablo hacia con Timoteo era hacerle ver que realmente él no era nada si Dios no hubiera llamado a Pablo. Y eso es algo, hermanos, que caracteriza un corazón agradecido. La condición del corazón revela mucho de realmente cuál es nuestra actitud o de qué manera nosotros nos mostramos a nuestro Señor. Realmente estamos identificando aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Realmente ni siquiera el hecho de tal vez pues recordar, ¿no? A veces es difícil, ¿no? El ajetreo y toda esta parte, no siempre estamos así de que, Dios, pues fue esto, ¿no? O sea, sino el simple hecho de saber que Dios nos ha perdonado, de que Dios cubrió con su sangre, que Jesús cubrió con su sangre nuestros pecados, es suficiente para que realmente nuestro corazón hable. Un corazón agradecido hace eso, hermanos. Y eso es algo que no muchas veces, o incluso en la mayoría de las veces dentro de nuestras vidas no hacemos. A veces creemos que lo que nosotros somos, lo que tenemos, lo que poseemos, pues depende o es totalmente de nosotros. Y eso, pues creo que es un paso que no queremos dar, hermanos, porque tarde o temprano Dios se encarga de enderezar nuestros corazones. Y para Pablo, pues fue fuerte, ¿no? Pero no es algo que quiera para la vida de Timoteo. No alude a estos eventos para gloriarse de su pasado pecaminoso, ¿no? Porque muchas veces hablamos del pecado pecaminoso como algo que nos enorgullece, ¿no? Así como de que, no, pues yo era esto antes, pero el Señor me salvó. Déjenme decirles algo, hermanos. Una persona que realmente está avergonzada y que realmente está arrepentida de lo que Dios ha hecho o arrepentida de lo que hizo y que ofendió a Dios, jamás vuelve a traerlo a su vida. Es algo de lo cual jamás quiere volver a hablar.
Y eso es algo, hermanos, que Pablo no lo hace ver como, mírenme, ¿no? Sino que más bien lo que hacía a Pablo, lo que quería mostrarle a Timoteo es que si él era una persona así, un blasfemo, un perseguidor, un ignorante, un incrédulo, si él era una persona así, ¿cuánto más oportunidad tenía Timoteo de llegar a ese propósito que Dios tenía para él? Y eso es algo, hermanos, que revela mucho del carácter de Pablo. Pablo no buscaba que las personas lo vieran a él, sino lo que él buscaba era transmitir el corazón agradecido que tenía. Y eso es algo que en nuestro corazón también debe de haber. Él mismo se describe como ejemplo, dejando en claro que si Dios lo usó, puede usar cualquier vida que realmente tenga la disposición de entregarse a Dios. Y esa es justamente una de las cosas, una de las pruebas que realmente podemos ver en la vida de Pablo. Él siempre recuerda de dónde Dios lo sacó. Entonces, ¿cuál es la pregunta del día de hoy aquí? ¿Recordamos constantemente de dónde fue que Dios nos sacó o simplemente lo damos por hecho? A veces damos por hecho la gracia y eso es algo que es un regalo inmerecido. Entonces, hasta este punto, pues entendemos que todo depende totalmente de Dios. Segunda prueba que revela realmente un corazón agradecido es que constantemente responde en adoración a Dios. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias. Y esto es algo muy hermoso porque es una doxología. Una doxología significa actos o palabras que en todo momento y constantemente adoran a nuestro Señor. Y me gustaría que lo pudiéramos leer porque es algo que realmente trae bendición y eso es algo que me gustaría que pudiéramos tener como disciplina, como hábito dentro de nuestras vidas. Versículo 17, ¿todos lo tienen? Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? ¿Cuántos realmente creemos que Dios es eterno, que Dios es inmortal, que es invisible, que es el único Dios y que Él es digno de honor y gloria por los siglos de los siglos? Amén. Pablo deja en claro de dónde proviene todo. Resalta con esta doxología, con estas palabras, cada una de las cualidades y características de nuestro Señor. La adoración, hermanos, va más allá de solamente cantar el día de hoy, va más allá de solamente venir el domingo. Quiero de verdad felicitarlos y realmente hacerles ver que este es el lugar en donde cada uno de nosotros debemos de estar. Es una bendición que esté en el día de hoy aquí. Es una bendición y un regalo de parte de Dios que esté en el día de hoy aquí. Cada uno de nosotros valemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que de verdad me da mucho gozo y que puedo vernos, que nos podemos abrazar, que podemos compartir ese amor de parte de nuestro Señor. Pero la adoración, hermanos, es algo que responde de manera instantánea a nuestro Señor. ¿Y a qué me refiero con este tema? Cuando uno experimenta ese poder redentor de parte de nuestro Señor, inmediatamente esto dentro del ámbito o a lo mejor dentro de nuestra vida como cristianos, hemos escuchado mucho hablar acerca del primer amor, ¿no? Ese primer amor me gusta mucho, hermanos, porque es un amor o ese deseo de conocer cada día más de Dios, es algo que no los hacía nada. Es constante, es un deseo de querer saber más y más de Dios, y conforme sabemos más y más y más de Dios, cada vez más nos vamos enamorando. Pero también es muy chistoso porque decía un pastor que cada vez que más conozco a Dios, me doy cuenta que menos lo conozco, ¿no? Porque, ¿no? O sea, es realmente, pues se vuelven solamente intentos de querer conocer a Dios. Y Dios en un destello, Dios en diferentes circunstancias nos hace ver realmente quién es Él. Pero en este punto me gustaría preguntarles, hermanos, con nuestras vidas, en cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea el contexto en el que vivimos, ¿realmente tenemos ese deseo de conocer a Dios? Y más allá de eso, creo que es algo que el reconocerlo, el tenerlo presente, el consultarlo, el adorarlo, el cantarle, el orarle, cada una de este tipo de circunstancias revelan realmente un corazón que está en constante adoración a Él. Nos comportamos como dice su palabra. Es algo bien bonito, hermanos, porque la adoración no se enfoca solamente en un acto en particular, ¿no? Aquí podemos cantar, podemos alabar y podemos creer que se queda en eso. Pero hay diferentes maneras y diferentes formas en las que Dios quiere que realmente tengamos un corazón de adorador a nuestro Señor. Entonces, esto es algo muy padre, porque Pablo a lo mejor tal vez no dice en la palabra de Dios que era el mejor cantante, ¿no? No dice que era
pues no sé, a lo mejor el mejor predicador, ¿no? Que sí, la verdad es que era una persona que hablaba la palabra de Dios muy contundente, ¿no? Pero realmente es una persona y que refleja que realmente es una persona que se comporta como Jesús. Incluso dice en la palabra, ¿no? Imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo, ¿no? Eso revela realmente un carácter de adorador. Cada vez más parecernos a nuestro Señor Jesús. Y ese es el punto al que queremos o debemos de nosotros desear llegar. Adorar a nuestro Señor con nuestra vida entera, ¿sale? La adoración de Pablo hacia Dios no busca un interés propio, ¿sale? Solo es el intento de describir el ser de Dios. Y la adoración no solo es un intento constante de reconocer con nuestros dichos, sino también con nuestros actos. Entonces, ese es el punto al que queremos llegar dentro de nuestro corazón. Y la tercera prueba y última prueba que revela un corazón agradecido es un corazón que resiste y permanece fiel al llamado de Dios. ¿Sale? Versículo 19. Bueno, voy a leerlo desde el 18 para darle contexto. Timoteo, hijo mío, vean cómo habla, ¿no? O sea, esa ternura, ese deseo de que realmente cumpla esa encomienda que Dios tiene para Timoteo. Te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. ¿Les suena esta parte del pelees la buena batalla? ¿Quién dijo esto? El mismo Pablo dijo esto, ¿no? Pablo veía su vida y la vida en el ministerio como una carrera, como algo en donde tenían que resistir, ¿sale? Y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes ha entregado Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Me gustaría que pudiéramos ir a nuestras vidas a 2 de Timoteo, justamente dentro de la misma carta o dentro de cómo se dirige a Pablo. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Ya no lo vamos a leer, yo se los voy a leer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también, ojo, y vean cómo Dios usa la vida de Pablo y cómo Pablo no se contradice a sí mismo. No es una intención dividida, no es solamente para Pablo, sino realmente la intención de Pablo dentro de su corazón es realmente que esto no se quede solamente en él, sino que todas las personas vean que solamente es un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en un corazón arrepentido, sino también a todos los que aman su venida. Quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Cuánto de nosotros anhelamos y amamos la venida o deseamos la venida de nuestro Señor Jesús? Aquellos días en donde ya no habrá tristeza, ni llanto, ¿no? Ni hambre, ni dolor. Creo que es algo que debe ser un deseo constante en nuestras vidas. ¿Sale? El acto de Pablo de animar y enseñar a Timoteo sigue formando parte del corazón agradecido. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros constantemente buscamos que nuestro corazón sea perfeccionado por parte de Dios, no solamente se queda en cumplir la tarea, se queda en transmitir ese corazón agradecido a una persona más. Un corazón agradecido busca reproducirse, no endurecerse. Y eso es algo que creo que a veces no somos conscientes. Creemos que la batalla contra la vida, contra el enemigo, se centra solamente en nosotros. Y Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña que realmente nosotros como un solo cuerpo, en este caso ramas injertadas como iglesia, depende uno del otro. Somos un solo cuerpo. Si alguno de nosotros estamos dolidos, todos estamos dolidos. Si en algún momento alguien pasa por algo, todos nos dolemos. Y eso es algo, hermanos, que se ha olvidado hoy en día dentro de la iglesia. A veces nosotros creemos que vivimos nuestras luchas, sí, ora por mí, pues está bien, ¿no? Pero no, Pablo no enseña eso, ¿no? Dios lo que quiere hacernos ver es que realmente cada una de las cosas que nosotros vivimos tienen un propósito. Y más allá de simplemente entendernos nosotros, es que demás personas puedan beneficiarse y puedan entender que Dios puede hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Timoteo, pues tal vez no vivió el mismo contexto que Pablo, ¿no? Timoteo tal vez era un joven que deseaba, ¿no?, servir al Señor, pero así como Pablo vivió este tipo de circunstancias y cada uno de nosotros hemos vivido este tipo de circunstancias, me gustaría que ustedes pensaran en solamente una persona que en algún momento han podido compartir lo que ustedes han vivido. Y a veces decimos, no, o sea, pues yo estoy bien, ¿no? Entre tú y yo, Señor, todo está perfecto. Pero no, así no funciona el reino. El reino busca reproducirse. El amor de Dios no se puede quedar solamente en una persona, sino que es algo que debe de compartirse. Y eso es justamente lo que revela un corazón agradecido.
primero que nada, recuerda de dónde Dios lo sacó. Responde con constante adoración. Y tercero, sigue permaneciendo fiel. La carrera no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Entonces, en este punto, hermanos, como conclusión, ¿en qué punto nos encontramos el día de hoy? ¿Estamos recordando o nos cuesta trabajo esta área? ¿Recordamos de dónde Dios nos sacó? Creo que es algo que el pastor nos hablaba, ¿no? La semana pasada, ¿no? El camino, la provisión, cada una de estas cosas, ¿realmente las tenemos presentes o simplemente las damos por hecho? La vida, hermanos, ¿no? La vida, no sabemos si el día de mañana vamos a poder despertar. Así de bueno es nuestro Señor. De repente damos por hecho mañana, el año, y de repente el Señor dice, hasta aquí, ¿no? Se acabó. Y eso es algo, hermanos, que nosotros a veces olvidamos. Respondemos de manera constante en adoración. ¿Qué es lo que el Señor, por medio del Espíritu Santo, inquieta en sus vidas, en sus corazones, ¿no? Estoy seguro de que cada uno de ustedes ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, y eso es algo que me gustaría que ustedes meditaran, que todos meditáramos en algún momento. ¿Qué es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros? A lo mejor es venir a alimentarnos a la iglesia, servir en la iglesia, amar a nuestros hermanos, parecernos cada día más a Jesús. Identifiquemos aquello que el Espíritu Santo está inquietando en cada uno de nosotros. Y tercero, resiste y permanezcamos fieles al llamado de parte de Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos permaneciendo fieles a lo que Dios ha encomendado en la vida de cada uno de nosotros? ¿O simplemente lo estamos, de repente sí, de repente no? De repente cuando me amanezco bien, cuando es lunes, ¿no? Porque ya si el martes me dan ganas, pues no, porque tengo que empezar hasta el lunes. O sea, todo este tipo de circunstancias, hermanos, solamente reflejan si realmente tenemos un corazón agradecido con Dios. Me gustaría orar por cada uno de ustedes. Y no en el sentido de que yo sea mejor, ¿no? Sino en el sentido de que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos realmente ese amor perfecto de parte de Dios. Y si el día de hoy, en algún momento, tú has fallado en algún punto de esto, si en algún momento has dado por hecho que la gracia es algo que merecemos, si en algún momento has despreciado o hemos dejado a un lado, ¿no?, el poder adorar a Dios cuando Él es nuestro todo, es el hecho de que estemos el día de hoy aquí, o si somos inconstantes o somos personas que dejamos a un lado lo que Dios nos ha llamado, me gustaría que pudiéramos orar unos por otros. Eso es algo que realmente trae fortaleza dentro de la iglesia y es un pilar dentro de la iglesia. Entonces, si tú tienes en tu corazón decirle al Señor, Señor, tal vez he dado por hecho tu gracia, tu gran amor, ¿no?, tu redención. Si en algún momento pues no he respondido con ese corazón de adorador, si en algún momento no he permanecido fiel a lo que tú me has dicho, me gustaría orar por ti. Y me gustaría que en un acto, no de, tal vez que muchas veces se hace el llamado buscando que las personas respondan y no son conscientes. Pero yo quisiera que el día de hoy, si vamos a tomar la decisión de realmente entregar todo a nuestro Señor porque Él lo merece, realmente sea una decisión consciente. Una decisión que realmente trascienda para el futuro y en la vida de cada uno de ustedes. No solamente se va a quedar en lo que Dios va a hacer, sino en lo que van a hacer de impacto para otras personas. Eso, créanme que Dios se va a encargar de eso. Pero todo depende de un corazón agradecido. Si tienes en tu corazón hacerlo, me gustaría que te pudieras poner de pie para que pudiéramos orar por ti. Solamente se trata de una decisión, solamente se trata de un deseo ardiente de realmente reconocer que Dios es todo para nosotros. Y eso es algo que no podemos dejar en nuestros corazones solamente. Vamos a orar. Padre bueno y fiel, gracias, Señor, porque definitivamente, Señor, tu palabra jamás vuelve vacía. Jamás, Señor, hemos visto infidelidad de parte de ti y de nosotros, Señor. Podríamos ni siquiera recordar cuántas veces te hemos sido infieles, Señor. Señor, gracias porque a pesar, Señor, de las circunstancias, a pesar de todo aquello, Señor, que ha roto, Señor,
o aquello que está roto en nuestros corazones, Señor, tú lo único que vienes a hacer a nuestras vidas es sanarnos. Es permitirnos vivir ese amor perfecto de parte de tu Hijo Jesús. Yo no sé, Señor, exactamente qué es lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Yo no sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes cuál es la carga en el corazón. Tú sí sabes aquello, Señor, que no nos permite adorarte, que no nos permite exaltarte, Señor. Y, Señor, no hay excusa, no hay nada, Señor, que tenga que impedir el poder adorarte, Señor, cuando tú nos has dado la vida, Señor. Tú nos has dado voz, nos has permitido incluso, Señor, ser de bendición para otras personas. Y aún a pesar de ello, Señor, decidimos hacer lo malo delante de tus ojos. Decidimos creer que lo que ofrece este mundo, Señor, es muchísimo mejor, Señor, que tú en nuestras vidas. Que tú dándonos propósito, que tú dándonos, Señor, provisión, mostrándonos el plan perfecto. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos llegado, Señor, a esa estatura del varón perfecto. Y no solamente no hemos llegado, Señor, no hay intención en nuestro corazón. Pero el día de hoy, Señor, creemos con todo nuestro corazón que el poder de la cruz, que el poder de ese sacrificio perfecto viene a morar en nuestras vidas, Señor. Y creemos de todo corazón que realmente Dios, que solamente tú puedes transformar nuestras vidas. Inquieta nuestros corazones, Señor. No nos permitas seguir igual que el día de hoy. Permítenos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Permítenos recordar de dónde fue que tú nos sacaste, Señor. Permítenos permanecer fieles al llamado que tú has puesto en cada uno de nosotros. No es coincidencia, Señor, que tú nos hayas rescatado. No es coincidencia que estemos el día de hoy aquí, Señor. Es solamente tu mano, Señor, y tu propósito eterno obrando en la vida de esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias por cada una de las vidas que están el día de hoy aquí. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre poderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Amén.